Primero que yo no tengo una actitud ganadora y nunca he sido ganador en ese sentido. Nunca tuve una actitud ganadora. Yo de tres hermanos era el que perdía el ping-pong, era el que perdía en los partidos de tenis, era el malo para la pelota, era el que no resultaba, pero incluso recuerdo que yo sufría con eso, porque mis hermanos eran bastante hábiles en general, siempre fueron muy hábiles los dos, en distintas facetas. Pero yo recuerdo que incluso hasta cuando jugaban a los flippers o a los juegos mecánicos y qué sé yo, para todo eran buenos y yo era súper malo para todas estas cuestiones y yo me acuerdo sí que rezaba mucho de chico. Le pedía a Dios que me ayudara porque me sentía limitado. Sin embargo, han pasado los años y yo siento que he ganado mucho sin sentirme un ganador. Siento que he ganado mucho. Me comparo con mis hermanos y si bien ellos pertenecen a este desarrollo de ser social que tiene la habilidad de, eh, de concretar sueños a través de lo que la sociedad te ofrece, que tiene que ver con el estudio de una carrera y un trabajo estable y lucas que desarrollan, bueno, ellos dos hoy día son personas con muchas lucas. Los dos les fue muy bien económicamente. Tienen ese sustento, digamos, económico que les permite tener una muy buena vida en términos, qué sé yo. Sin embargo, yo nunca logré eso. Y sin ser una oveja negra, yo vivo mucho más tranquilo y en paz. No porque ellos tengan una mala vida, no, para nada, cada uno tiene su buena vida. Pero yo he logrado cosas que probablemente no hubiese logrado si hubiese tenido ciertas facilidades. En ese sentido, la adversidad se transformó en una escuela para mí. Y la adversidad no se transformó en una lucha por ganarle a la adversidad como tal, porque yo jugué y aprendí a jugar en otro ámbito de la vida. O sea, no derribar una puerta y ser el porfiado y que por porfiado logré conseguir aquello que los otros tenían, sino que fui en busca de algo nuevo. Fui en busca de algo que yo sentía que era mucho más importante, que era una realización personal. Entre aquellas cosas que fui decidiendo fue ser músico, ustedes me conocen como músico. En aquella época ser músico no era rentable, era más rentable seguir un estudio formal. Pero yo seguí mi sueño y conseguí cosas. Conseguí fama, conseguí, bueno, todas las cosas que van asociadas a eso. Pero también descubrí con el tiempo que fui perdiendo algo, que es la confianza en mí mismo. Fui perdiendo la confianza en la vida. Me empecé a poner temeroso, porque fui adquiriendo responsabilidades. Entre esas responsabilidades son hacerse cargo de una casa, de un matrimonio, de los hijos, y los hijos con todas las expectativas que tienen que tener y lo que uno supuestamente tiene que darle a los hijos para que crezcan bien. En algún momento de mi vida se instaló muy profundamente el miedo al futuro. Y el miedo al futuro empezó a contaminar mi presente y a consumir mi presente. Y entonces dejé de vivir en el presente. Recuerdo cuando iba a dejar a mis hijos chicos, yo tengo 5 hijos, pero están en 2 camadas distintas de distintas edades. Los primeros, que hoy día el mayor tiene 23 años, los mellizos tienen 19, cuando eran chicos los iba a dejar al colegio. Y esta era mi sensación cuando yo iba a dejarlos al colegio. Los soltaba de la mano y los entraban al colegio y yo decía, Dios mío, por favor, que salgan de cuarto medio ya.
o que salgan de la universidad, que sean autovalentes. O sea, era un susto a que no sé si voy a ser capaz de pagar el colegio hasta que salgan. O sea, era un tremendo susto. Aparte yo tenía una especie de una familia clásica, conservadora. Mi mamá sacó la cresta para que nosotros estudiáramos en un colegio particular y qué sé yo. Y para ellos no concebían la educación pública como una opción. Por lo tanto, si yo iba a optar por poner a mis hijos en la educación pública, yo iba a ser un mal padre. A pesar de que yo varias veces dije, pucha, a mí sería un alivio ponerlo en un colegio subvencionado, porque estoy pagando una brutalidad de plata y no sé si voy a ser capaz. Ya, y entre eso me agobiaba el colegio, me agobiaban las cuentas, me agobiaban las líneas de crédito. Entonces esa sensación de ir a dejar a los niños y querer que pase rápido este tiempo, o sea, como que la obligación ya pase y no tenga que pagar ninguna cuenta, eso fue una adversidad muy grande interior, porque es una adversidad interior, es una forma mía de ver la vida. En realidad estaba súper equivocado, súper equivocado. Pero en ese momento, ¿quién me iba a decir? ¿O quién me iba a poder mostrar mi futuro y decirme, tranquilo, ¿qué te estáis preocupando si está todo solucionado? ¿Cómo está todo solucionado? Está todo solucionado. Las cuentas se van a pagar, los colegios los vaya a pagar, los hijos van a crecer, les va a ir bien. Qué ganas de que alguien en mi pasado, así tener un viaje como el Volver al Futuro y poder viajar a ese momento en que yo andaba angustiado y me mostraran, oye, va a estar todo bien. Esa herramienta, bueno, uno a veces la anda buscando con algún adivino, alguna persona que tenga el tercer ojo desarrollado, a ver si me dice algo de mi futuro, y todos queremos que nos digan que va a estar todo bien, porque queremos calmar esa ansiedad. Bueno, lo cierto es que logré calmar esa ansiedad y logré descubrir cosas que para mí han sido el gran regalo y que hacen la diferencia, quizás entre mis hermanos y yo, por poner un paralelo. Nunca pude ahorrar plata, nunca pude. A pesar de que a veces tuve dinero, porque me llegaba dinero, cuando me sobraba el dinero, o sea, no sé, me sobraban 500 lucas, las guardaba y por alguna razón o me chocaban el auto, o me robaban el piano, o me hacían, no sé, y esas 500 lucas, siempre lo que me pasaba costaba la plata que yo había guardado. O sea, el universo se confabulaba para que yo no ahorrara ni un solo peso. Así que en un momento determiné que lo mío no es el ahorro. Y no ahorro, hasta el día de hoy no tengo ni cuenta de ahorro ni nada, no existe. Lo mío era algo muy puntual que el universo quería enseñarme. Aprende a vivir en el aquí y ahora. Porque en el presente tienes todo lo que necesitas. Aprende a confiar en la vida, porque todo lo que necesitas te será dado. Yo tenía que aprender esa lección. Y hoy día, o sea, hace varios años ya, han pasado varios años, yo tuve un despertar de conciencia, tuve así le podemos llamar, me suena medio ciútico, pero tuve una transformación importante que ocurrió entre el año 2004 y el año 2005. Cesó el miedo. Desapareció el miedo en mi vida. Se instaló en mi corazón una certeza. Una certeza que hasta el día de hoy nadie me la ha podido remover, ni nada, ni ninguna circunstancia. La certeza es de que todo lo que yo necesito ya está concedido. Si yo viví con miedo alguna vez, ese miedo desapareció completamente. Y cuando nacieron mis otros hijos más chicos y los iba a dejar al colegio, cuando los dejaba de la mano en el colegio, yo decía, Dios, qué momento más lindo. Decía, ojalá que no crezcan nunca estos niños. Ojalá estos momentos duren toda la vida. Estaba dichoso de que mis hijos pequeños fueran pequeños y estuvieran la mayor parte del tiempo pequeños. Y eso muestra dos escenarios completamente distintos.
de cómo percibía la vida antes y cómo la percibo ahora. ¿Y qué cambió? No me gané la lotería, no conseguí una pega con un sueldo fijo y estable. ¿Qué cambió en mí? Yo antes rezaba al Padre Nuestro y decía, Padre Nuestro que está en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y por favor, ¿por qué no me das el de la semana al tiro? O dame el pan del mes, weón, o rájate con el pan del año, weón. Así yo ya me quedo tranquilo. Mira, si tú me das el pan del año y me tengo una despensa con todo el pan ahí, yo voy a ser una buena persona. Porque voy a poder estar tranquilo, yo con tranquilidad, yo voy a poder trabajar para los demás y ayudar a los demás. En el fondo, cuando yo decía dame el pan de cada día, no estaba diciendo el pan de cada día. Yo quería lo otro, quería la despensa. Yo quería la seguridad de que ese pan va a estar. O sea, lo que tenía era una desconfianza de que el pan de cada día lo iba a tener. Necesitaba tener asegurado ese pan de cada día. Y eso me lo podía dar o una pega estable, un sueldo estable o algo, no sé, un ahorro, algo. Bueno, nunca llegó esa pega estable, nunca llegó eso, nunca tuve esa seguridad y nunca la he tenido hasta ahora. No tengo idea de qué va a pasar el próximo mes. Aún tengo 4 hijos, 2 en el colegio y 2 en la universidad, uno ya se independizó. Tengo una separación, por lo tanto tengo 2 familias, tengo 2 casas, tengo varias cuentas que pagar mensualmente, varias cuentas. Pero no tengo ni una duda, pero ni una sola duda de que eso va a ser pagado. Ni una. O sea, ni una sola intranquilidad que me impida dormir. Y eso es algo que adquirí. Se llama certeza y se llama sé que no estoy solo. Sé que no estoy solo. El universo me conoce. La vida me conoce. Sabe exactamente lo que necesito. Lo único que yo requiero para poder concretar todo aquello que necesito es estar sincronizado. Sincronizado con la vida. La vida es inteligente, provee de todo lo necesario. Y la mayoría de ustedes aquí lo saben. Basta que miren para atrás. Mira para atrás tu vida. Pregúntate cuántas veces te angustiaste, te preocupaste por cosas que nunca sucedieron. ¿Cuántas veces? Que no sucedieron. Te angustiaste porque pensaste que no iba a haber algo y ese algo nunca dejó de estar. Puede ser que haya cambiado la fórmula, tú querías esto y llegó esto otro, pero lo que sea que haya llegado es lo adecuado. Lo que sea que haya sucedido es lo adecuado. Entonces, si miras para atrás tu vida, y no la miras desde una perspectiva enfermiza, que vamos a hablar ahora de que hay que sanar también la manera en que miramos nuestra vida, te vas a dar cuenta de que todo aquello que incluso parecía o pareció haber sido malo, en realidad no fue malo. Todo formó parte de un diseño que estaba trabajando para moldear ciertos aspectos de tu carácter, de tu personalidad. Si tú miras para atrás tu vida y te das cuenta de que todas las piezas calzan de una manera ordenada, en un plan, algo que está diseñado para ti, y contigo, entonces ¿por qué no proyectas ese pasado y lo pones en el futuro? Si eso va a seguir sucediendo. O sea, que el único factor que influye es nuestra suposición de que eso no va a suceder. Nuestra suposición. Y eso se llama miedo, incertidumbre. Algo que yo proyecto hacia el futuro. Miedo e incertidumbre. Lo que no sabemos, y es parte de lo que tenemos que aprender en esta sincronía, es que yo soy un creador. Yo creo mi realidad. Y lo que no me doy cuenta es de que cuando yo pongo la incertidumbre en el futuro, cuando yo pongo el miedo en el futuro, estoy creando aquello a lo que le temo.
Cuando yo miro mi pasado con dolor, con frustración, con resentimiento, yo estoy creando eso en mi presente. Soy un creador de mi propia realidad. Desde el momento en que puse la certeza en mi corazón, nunca dejó de faltarme nada. Antes de eso, tampoco me faltó, porque el universo siempre se encargó de proveerme. Pero sí, en esta desincronización, las cosas tampoco llegaban en el momento en que tenían que llegar. Es como que yo inhabilitaba al universo y las cosas andaban medias torpes. Entonces, la línea de crédito copada, espérame unos días para pagarte, espera esto otro, siempre como tratando de ordenar el desorden que yo mismo provocaba. Pero desde el momento en que me sincronicé, se acabó la línea de crédito, se acabó esto, se acabó todo. Todo lo que necesito funciona. Y lo estoy hablando desde un aspecto monetario que no es necesariamente el más importante. Esto también tiene que ver con las relaciones. Y tiene que ver con cómo te desarrollas tú en tu vida o todo lo que empiezas a crear en tu vida. Descubrí que nosotros caminamos en la vida como si estuviéramos en una especie de, ¿cómo se llaman estas bandas industriales o winchas transportadoras? ¿Ya? Como esos caminos del aeropuerto, estas cosas que te ayudan acá. ¿Ah? Ya. Como si tuviéramos una wincha transportadora. Y esta wincha transportadora va dejando atrás el pasado y se va moviendo y nosotros estamos como aquí nomás. Y esto va pasando. Todo lo que yo voy haciendo en la vida, todo lo que yo hago, digo, pienso, cómo actúo, cómo reacciono, todo va creando algo. Y esa creación se va convirtiendo en una suerte de, entre comillas, como una semilla. Como que si voy tirando semillas abajo. ¿Ah? Y estas semillas que van hacia el pasado, la wincha transportadora donde yo voy caminando aquí. Bueno, acá hay un lápiz. Aprovechemos el mono. Yo voy caminando acá y esta wincha transportadora se mueve en este sentido y aquí voy desparramando la semilla, pero esta wincha transportadora hace esto. Por lo tanto, las semillas van acá, pero las semillas acá se empiezan a transformar en árboles, en bosques, y tarde o temprano estos bosques llegan a mí. Esto que yo voy sembrando acá va creciendo y yo me voy topando con mi propia creación. De lo que yo no soy consciente es de que yo estoy creando todo el tiempo lo bueno y lo malo. Y mientras más negatividad o mientras más pensamientos de limitación hay en tu creación en el día a día, eso tarde o temprano te llega de vuelta. Se conoce en la vida eso como ley de causa y efecto, ley de la siembra y la cosecha, como quieras verlo, pero es así. Por lo tanto, mi miedo a que no tener finalmente me iba generando un tipo de escasez, un tipo de vivir siempre al 3 y al 4, siempre justo, siempre aquí. Cuando operó la certeza en mí y yo empecé a sembrar puras cosas buenas y certeza y eliminé el miedo de mi vida y ya les voy a explicar cómo lo hice, pero cuando yo lo que empecé a cosechar y lo que empezó a surgir alrededor mío, estaba todo relacionado con aquello que yo estaba emanando en mi corazón. Y eso involucraba todo, las relaciones, el tipo de gente, el tipo de situaciones, todo. En ese sentido soy un ganador. Probablemente no soy un tipo ni millonario, ni tengo los accesos económicos que tienen, por ejemplo, mis hermanos o qué sé yo, pero soy un tipo que vive al día con el pan de cada día y con lo que necesito. Y si necesito algo más, lo sueño, lo deseo y se concreta. Estoy sincronizado con la vida. ¿Cómo llegué a sincronizarme con la vida? A eso les va a interesar saber, ¿no? Bueno, el primer paso que di fue descubrir que tenía un enemigo dentro de mí. Tenía varios enemigos, pero había uno principalmente.
mi cabeza. Mis pensamientos surgían, se entrelazaban con otro, con otro, con otro, con otro. Y la mayoría de las estructuras de pensamiento que yo empezaba a generar inconscientemente tenían que ver con limitaciones, o con problemas, o con frustraciones, o con rabia, o qué sé yo. Tenía una cabeza loca que pensaba por sí mismo, como probablemente la tienen muchos de ustedes. Y probablemente donde más la ven surgir y ven que la cabeza loca los daña, son momentos angustiosos, momentos de preocupación, porque ahí la cabeza es la que empieza a hacer lo que quiere con usted. Lo que no sabemos es que esa cabeza loca que está emitiendo pensamientos, lo que está haciendo al mismo tiempo es alimentar la emoción. Nuestros pensamientos son el alimento de las emociones. Por lo tanto, si tú tienes miedo o angustia al futuro o a lo que sea, un pensamiento negativo de que qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer para pagar la cuenta del colegio, y si qué voy a hacer con esto, y si no me llega la pega, y si no me contratan, todos esos pensamientos negativos alimentan tu emoción se exacerba y puedes terminar en una depresión. Como yo también alguna vez terminé en una depresión, con ganas de morir, ganas de chocar. No tenía la valentía para suicidarme, pero que ganas de, ya, choco y se acaba. No quiero seguir en esto, no quiero seguir, Señor, por favor, no quiero seguir. No doy más, no aguanto, no soporto, me siento totalmente presionado. Y todo eso fue el resultado de la maquinación interna de mis pensamientos que iban alimentando mi emoción hasta que mis emociones llegaban a querer morir a pesar de que tenía una vida maravillosa, con hijos, con señora, con todas las cosas. O sea, no era capaz de valorar lo que tenía, no era capaz de valorarlo, porque mis emociones estaban exacerbadas. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de que mi cabeza loca pensaba por sí misma, y que yo no tenía control de ella, fue cuando en algún momento, porque yo he sido emprendedor y he tenido varios negocios y distintas cosas, en algún momento tuve un restaurante con un socio que era español. Y este socio español se hacía cargo de la cocina y yo me hacía cargo de las relaciones públicas y de qué sé yo. Pero el socio español que tenía era terco y duro y no congeniábamos en cómo llevar adelante ciertas cosas. El hecho es que de pronto yo me descubría en el auto, angustiado, peleando con el español y diciéndole, pero ¿por qué estáis comprando en el supermercado si hay que ir a La Vega? Y entonces él me decía, pero tío, joder, que cómo va a ver si me hablaba en español el tío. Entonces, estoy hablando una tontera, pero es que hablaba en español el tío, era yo el que estaba hablando en español. Era yo el que me preguntaba y me contestaba. Y en mi discurso, yo siempre era el capo, yo siempre era el que tenía la razón y el otro el que estaba equivocado. Porque así lo hacemos. Pero yo en algún momento dije, pero ¿por qué no voy y le digo todo esto a este gallo? En vez de decírselo, me estoy angustiando manteniendo todo esto. Entonces en un momento dije, ya, ¿sabes qué más? Me estoy angustiando con estas conversaciones que estoy teniendo con él, con estas discusiones, porque discutía con él y me respondía y armaba toda esta escena. Para, no sigas con esta discusión. Y venía la discusión de nuevo. Y tío, joder, y que para. Pero tío, joder, para. Y dije, a ver, o estoy loco o recién me estoy dando cuenta de que mi cabeza tiene voluntad propia. ¿Será que yo no puedo decirle a mi cabeza, para, y que pare? Entonces, comencé la gran batalla de mi vida, la primera gran batalla. La primera gran batalla de mi vida fue decirle a mi cabeza, para, y que me obedeciera. Me demoré como 3 meses. Me demoré 3 meses. O sea, la cabeza no paró cuando yo le dije que parara. Fracasé durante 3 meses. Pero después de 3 meses mi cabeza empezó a obedecer. Yo le decía, para, no sigas para allá. Y,
estaba en el presente. Y si quería meter un pensamiento por acá, yo le decía, fuera. Oh, y empecé a darme cuenta de que existe algo que se llama presente. O sea, tenía una cabeza tan loca que yo a veces manejaba de un lugar a otro y no sabía por dónde había pasado. Porque estaba tan lleno de ruido dentro de la cabeza que no sabía por qué calles había pasado. Oye, ni siquiera me acuerdo de haber transitado por una u otra calle. O sea, a ese punto uno puede llegar de estar fuera de la realidad. Pero cuando yo empecé a controlar esa cabeza loca, empecé a estar en la realidad. Pero no solo me regaló la cabeza dos cosas, el control de la cabeza me regaló dos cosas fundamentales. Una, que no dejé de alimentar las emociones negativas dentro de mí. Por lo tanto, mis angustias decrecieron y empezaron a decrecer sustancialmente, porque ya no tenían alimento, no había justificación. Yo no estaba alimentando la emoción negativa. Por lo tanto, bajó mucho el nivel de angustia. Y la otra es, se abrió un espacio de silencio y quien se volcó en ese espacio de silencio a transmitirme aspectos o ideas sobre la vida, fue ese aspecto superior que yo soy, ese aspecto sano que yo soy. Porque todos tenemos un aspecto sano, un aspecto bondadoso, todos tenemos un yo bondadoso, un yo que quiere lo mejor para todos. Todos nos podemos decir somos buenas personas o no. Todos podemos decir que somos buenas personas que queremos lo mejor para el planeta o no. ¿Todos queremos lo mejor para el planeta o no? ¿Queremos lo mejor para nuestras familias o no? ¿Queremos lo mejor para nuestro trabajo o no? Bueno, sin embargo, todo eso lo saboteamos todo el tiempo. Porque nosotros no somos esos buenas personas en la práctica. Somos buenas personas en lo que creemos que somos. Pero en la práctica eres ofensivo, juzgas, criticas, pelas. Y todas esas cosas no van en concordancia con la buena persona que tú dices que eres. Juzgas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la buena persona que yo soy, o ese aspecto superior en mí, empezó a volcarse a mí y me empezó a mostrar la vida de otra manera. Entonces empecé a comprender cosas que antes no había entendido. Como por ejemplo, entender que la vida es un orden, no es un caos. Pero mientras mi cabeza hacía ruido, la vida era un caos, no es un orden. Entonces, ¿qué me estaba impidiendo ver el orden? El ruido. ¿Qué me impedía descubrir qué cosas yo tenía que trabajar en mí para ser esa buena persona que yo soy y que me lo impedía? Aspectos de mi personalidad que me impedían manifestar la buena persona que yo era. Aspectos que me saboteaban, aspectos de mi personalidad. Por ejemplo, hablar y contar cosas negativas de la vida, de mi vida, o del pasado, de aquí, de allá, o de otras personas, pelar. Si todos somos peladores hasta que algún día tomas la decisión de decir, ¿por qué estoy pelando a alguien? ¿Por qué estoy hablando mal de esta persona? Y lo voy a dejar de hacer, y no lo voy a hacer nunca más. Y no solo de esta persona, sino de cualquier persona. Nunca más voy a hablar mal de una persona. Y cuando tú tienes control sobre eso y nunca más hablas mal de una persona, ese aspecto que has gobernado en ti, te transforma. Cuando tú tomas la decisión de perdonar todo lo que tenías que perdonar y a todas las personas que algún momento las culpaste de algo, ese aspecto te transforma. Pero ninguna de esa transformación era posible mientras el ruido gobernaba mi cabeza. Por lo tanto, el primer trabajo importante era sacar el ruido para poder escuchar la música. La música está dentro de nosotros. La conocemos como espíritu, llámenlo como ustedes quieran. Llámenlo como quieran. Ese orden divino, Dios, como quieran llamarle. Está dentro de nosotros, somos nosotros en una versión sana, justa, armónica.
Pero para que eso se manifieste, tú tienes que vencer este tipo de obstáculos que te impiden que eso se manifieste. Ok, el silencio me proveyó de esta capacidad de comprender cosas y de comprender, por ejemplo, mi vida. Otra cosa importante que pude hacer a partir de ese momento fue sanar mi pasado. Porque no sé por qué, curiosamente, los seres humanos, y voy a hablar de los seres humanos, pero en realidad lo hablo porque me pasó a mí, tenemos esa condición extraña de que cuando hablamos de nuestra vida, hablamos de las cosas difíciles. Si tenemos que contar la historia de nuestra vida, contamos lo que hemos tenido que vivir y los desafíos que hemos tenido que superar. Es más, si hay un ejercicio psicológico, ni siquiera yo lo tengo que explicar. Pregúntenle a cualquier psicólogo, no se lo enseña en la universidad. Si tú vas donde un grupo de personas y le entregas un papel con un lápiz y le dices, escribe ahí los 10 hitos que han marcado tu vida. Al rato están todos llorando, entonces empiezan a pasar las toallas tisú, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esos 10 hitos tienen que ver cuando los abandonaron, cuando le esto, cuando les quitaron, cuando se murió no sé qué, cuando papá. ¿Por qué? Los 10 hitos más importantes de tu vida tienen que ser momentos dolorosos. Y tú puedes usar esos hitos sin saberlo para contar la triste historia de tu vida. Y si alguien te pregunta, tú vas a contar tus dificultades y cómo le ganaste a las dificultades, pero las dificultades están ahí. Le ganaste, pero está la dificultad. Una cosa muy rara. Ganarle, pero sigue estando. Entonces, yo también tenía una historia triste que contar. Yo también me sentía ese apego, esa necesidad de contar mi historia triste. Hasta que a través de esta conexión con este espacio que se abrió en mi mente, me di cuenta de que podía sanar todo aquello que estaba repercutiendo en mi presente a través del perdón, a través de una observación justa de los hechos y a través de un compromiso. El compromiso de nunca más hablar de mi vida negativamente. O sea, se acabó. Incluso hay cosas que no las puedo decir ahora, porque tengo un compromiso conmigo, que podrían relatar y justificar a lo mejor por qué yo algún momento dije que mi vida en mi infancia había sido dura. Porque ya se sanó ese problema. Lo sané, lo perdoné y no tengo por qué explicarlo. Claro, sería empático a lo mejor si lo dijera, sería empático porque ustedes dirían, comprendo. Pero no lo voy a hacer porque ya está sanado. ¿Y por qué está sanado? Porque lo perdoné, lo acepté y entendí que eso me fortaleció, que eso forma parte de mis atributos. No hay nada que haya sucedido en mi vida que no haya formado parte de mis atributos, parte de lo que yo necesitaba aprender, parte de lo que yo necesitaba vivir como experiencia. Entonces fui sanando todo aquel pasado y de pronto ya no tenía un discurso de dificultad para contar, ni tenía que andar fortaleciendo mi presente, ni diciendo soy un ganador porque le gané a esta enfermedad, o le gané a esta historia, o le gané a no sé qué. No, no le gané a nada. La verdad es que no le ganaba nada. Me gané a mí mismo nomás. Sané esas cosas, las sané, ya no existen. Mi pasado, yo cambié mi pasado. Y ustedes me pueden decir, el pasado no se cambia. Se cambia el pasado. Todos pueden cambiar su pasado. ¿Y cómo es que se puede cambiar el pasado si los hechos están ahí? Los hechos nunca son algo que te han preocupado. Lo que a ti te molesta y te preocupa es tu memoria emocional. Tu memoria emocional. O sea, cómo tú vinculas tus emociones con el hecho. No es el hecho, sino cómo te tomaste aquello que viviste en el pasado. Si tú en ese momento en el pasado te golpeó tu ego porque te sentiste herido, porque te abandonaron, porque él fue un desgraciado y porque no sé qué, y te dejó, resulta que toda esa contaminación emocional hace que tú digas, eso no se puede cambiar. Pero resulta que si tú
Vas a donde esa persona que te abandonó, que te golpeó, que abusó de ti, lo que sea, y tú en un acto grande, en un acto de conciencia, dices, en realidad, lo que tú hiciste conmigo me sirvió para descubrir esto, para fortalecer esto, para crecer esto, para papá. Finalmente todo lo que ha sucedido a partir de esta experiencia ha sido buena. Y a partir de ese momento, ¿sabes qué más? Te perdono, te suelto, te libero, ya no te juzgo. Y gracias por haber estado en mi vida, gracias por haberme enseñado esto. Y sanas eso. Ese pasado recurrente de que algo doloroso, algo injusto sucedió, desaparece. Porque ya no sucedió algo injusto. Ya no sucedió algo doloroso. Cambió la información. Entonces tu pasado cambia. No cambian los hechos, cambias cómo te tomas tu pasado. Lo que te afecta en el presente no es el hecho, es cómo te tomaste ese hecho. Entonces puedes intervenir tu pasado y sanar tu pasado. De hecho, todas las religiones del mundo que aplican conocimientos respecto a la espiritualidad te enseñan acerca del perdón y dicen que sin perdón no hay transformación. Porque el perdón te mantiene atado a una condición que te impide avanzar. Te mantiene atado a un juicio. Y ese juicio te mantiene ciego. Así que, con mi mente en calma y con mi yo superior o mi conciencia superior, no sé cómo quieran llamarle, con mi yo sano, activo, logré empezar a sanar mi pasado. Perdonar, hacer actos concretos, qué sé yo. Empecé a sanar mis relaciones. Me comprometí a no mentir nunca más, porque antes uno miente tontamente, porque son mentiras que uno considera que son sanas, que no van a afectar a otro. No, nunca más mentir, nunca más pelar ni hablar mal de nadie. Cuidar todo lo que hablo, cuidar todo lo que hablo. Y todas esas cosas empezaron a transformarme. Pero una de las cosas que más me transformaron fue cuidar mis reacciones. Cómo yo reaccionaba frente a cada situación o estímulo que tenía en la vida. Entonces yo resulta que descubrí que tenía en el pasado una serie de botones. ¿Ah? Entonces, si alguien me decía feo, ¡oh! El botón lo activaban y yo, ¿qué? Yo no soy feo. Si cantáis mal, yo no canto mal. O si hacía esto, yo no hago esto. Estaba reaccionando con miles de botones. Si alguien me insulta, si alguien yo le golpeo. Reacciones todo el tiempo, reacciones inconscientes e instantáneas. Aprendí a no reaccionar frente a los estímulos que iban a generar ira en mí o molestia en mí. Empecé a sanar eso usando el perdón como permiso. El perdón como permiso. Y en definitiva, ¿qué es el perdón? Cuando tú vas a perdonar a alguien, ¿qué es lo que haces? Darle permiso de haberte hecho algo o de haberte quitado algo. El perdón es un permiso. Y cuando alguien te está ofendiendo o haciendo algo, si tú le das permiso de hacerlo, tú eres libre. Algo ocurre en ti. Algo se transforma en ti. Empecé a aprender a reaccionar, a controlar mi reacción. Por supuesto no fue fácil. Al igual que la mente, cuando le empecé a decir a la mente, para, y la mente no paraba, y la mente no paraba, al principio yo reaccionaba y me decían algo, me tocaban, no sé, la bocina, y yo, tiraba la choreada, qué sé yo, y entonces de repente dije, se pasan el auto por encima, mi primer impulso era reaccionar, y luego yo me vigilaba y decía, bueno, ¿para qué te enojáis? Si el tipo anda apurado, tú no andás apurado, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces la primera reacción era eso, pero ya como me vigilé y me pillé y me vi reaccionando, la segunda vez que me tiraron el auto encima o qué sé yo, yo decía, ya, que pase, no voy a... La tercera vez o cuarta vez, no sé si me tiraron el auto encima o no, porque ya no estoy pendiente de eso. Fue tanto así que yo estoy viviendo en Ciudad de México por 2 años, donde el tráfico es una locura.
Es una locura. Yo en algún momento pensé en escribir un libro acerca de la sociedad chilena basada en cómo conducimos los chilenos. Porque decía, el micrero, en la época de las micros, te tira la micro encima, el no sé qué, cuando tú querís doblar y los autos no te dan la pasada, y si querís doblar en segunda fila porque te equivocaste, pucha, empezáis a señalizar y los autos... Entonces yo decía, con esto se puede describir perfectamente cómo es la conducta de nosotros los chilenos. Dije, si hago eso quería decir, como si voy a escribir un libro sobre cómo manejamos y somos los chilenos. Bueno, me fui a vivir a Ciudad de México. Ciudad de México es totalmente distinto a cómo se maneja acá. Allá se dobla en tercera o cuarta fila y nadie te dice nada. ¿Por qué? Porque todos están cometiendo infracciones todo el tiempo. O sea, hay una tolerancia absoluta a la infracción. Así se vive. Son pistas grandes y todo lo otro. Y nadie saca la bocina, ni nadie te enoja, nadie te dice nada. Porque él lo va a hacer dentro de un rato. Bueno, no sé qué pasó en Ciudad de México, pero algo se transformó en mí. Esto está dentro de todo el proceso, en los años más o menos que se empezaron a acomodar todas estas piezas. Cuando ya se habían acomodado las piezas, yo sin ser consciente de esto, estaba dando una charla de mi primer libro, y entonces le digo a las personas, bueno, que ustedes se acuerdan cómo se manejaba antes en Chile, porque ustedes salían a la calle y los gallos te tiraban el auto encima, te hacían esto otro, o sea, no había cultura de manejar, o sea, y yo empiezo a dar un discurso de cómo era Chile antes y cómo era Chile ahora. Y la gente se mira así, ¿y de qué está hablando? Si todavía te tiran los autos encima, todavía hacen esto, todavía hacen esto otro. Y ahí yo recién me di cuenta de que ellos percibían el mismo mundo que yo percibía, porque yo lo percibía desde la reactividad. Pero como yo dejé de reaccionar, dejé de molestarme por el error del otro, entonces para mí el tráfico era distinto. Ya no existía el tipo que te tiraba el auto encima. Probablemente existía, pero yo no lo veía. Y a eso me refiero cuando uno crea su propia realidad. Cuando en mí está ese rechazo por esta gente, por estas situaciones, eso yo lo integro a mi realidad y forma parte de lo que yo llamo la vida. Y forma parte de lo que Daniel le puso como subtítulo a esta charla, la adversidad, cómo ganarle a la adversidad. La adversidad es cómo te relacionas tú con la vida, no es la vida. La vida no es adversa. ¿Quién dijo que la vida es adversa? ¿Quién dijo que pagar una cuenta es adverso? ¿Quién dijo que un jefe injusto es adverso? Ninguna cosa es adversa, es cómo te tomas esas cosas lo que genera la adversidad. Eres tú el factor que determina si la vida es favorable, te abre puertas, o estás dispuesta para la creación, para la respiración, para la admiración, para la contemplación, para el amor, para todo lo que tú quieras. Eres tú el factor que determina cómo ve la vida. Yo descubrí que se puede vivir sin esfuerzo. De hecho, vivo sin esfuerzo. No me esfuerzo, pero en absoluto. El único esfuerzo real que hice fue vencerme a mí mismo en todas las facetas internas. Pero no vivo con esfuerzo. No llego a la casa cansado, ni agotado, ni tengo energía para rato, no tengo ni un problema de esfuerzo. ¿Y saben por qué? Porque el esfuerzo es este. Este es el esfuerzo. Tengo que cavar un hoyo de 1 metro por 1 metro, un hoyo, para poder hacer algo. Entonces le digo a un obrero, compadre, ¿usted me podría hacer el hoyo con pala aquí porque necesito hacerlo aquí para las 2 de la tarde? Claro, jefe, ¿cuánto hay? Pues hay 5 luquitas. Ya, póngale nomás, compadre. Pone la radio, ping, pong, ping, escucha, no sé, el chacotero sentimental, entre medio, le dio calor, se compró una chelita, una Coca-Cola, siguió haciendo el hoyo, agarró las 5 luquitas, que ya le quedaban 4 que se había gastado, y se fue, se compró otra chelita y se fue con 3 lucas. Pero llegó otra persona, y el gallo le dijo, ¿podía hacerme el hoyo? ¿Cuánto hay? 5 lucas. No, 5 lucas, no.
Pucha, ¿qué es lo que tengo? No, pues jefe, pues si 5 lucas. No, bueno, pucha, no sé, voy a buscar a otra persona. Y el gallo dice, puta, igual necesito las 5 lucas. Ya, bueno, se lo voy a hacer por esta vez nomás. Ya. No, estos buenos cagados de mierda que siempre están abusando de uno, ni que y que. Ay, díganme ustedes quién de los dos se esfuerza. ¿Y cuál es el factor del esfuerzo? ¿Cuál es el factor que genera el esfuerzo en la vida? Es tu indisposición a vivir la vida o a hacer lo que tengas que hacer. Es esa resistencia que pones basada en tus juicios de lo que es justo, de lo que es injusto. Es tu resistencia. Se me vienen algunas cosas que yo escribí un libro también sobre Jesús, porque Jesús enseña montones de cosas que yo creo que los curas ni siquiera las pescan. De hecho, tengo amigos curas. Es como que son una máquina que repiten cosas, pero no las pescan, no enseñan a través. Y Jesús enseña montones de cosas valiosas. Todo esto que estamos hablando lo enseña Jesús también. De otra forma, pero lo enseña lo mismo. Y en un momento dice, en el reino de los cielos, no sé cómo es la parábola, dice, el dueño de un viñedo salió a buscar personas para contratar. Y entonces salió en la mañana temprano a la plaza y contrató a 2. Acordó un sueldo. Al mediodía salió de nuevo y contrató a 2 más. A la tarde salió de nuevo y contrató a 2 más. A la última hora salió de nuevo y contrató a 2 más. Cuando terminó la jornada los juntó a todos y a todos les pagó lo mismo. Y entonces los que habían empezado a trabajar temprano empezaron a reclamar diciendo, pero ¿cómo? Nosotros llevamos todo el día trabajando y tú a estos les pagas igual que llevan apenas 2 horas trabajando. Y entonces el dueño le dice, pero ¿no fue lo que acordamos? ¿Que íbamos a hacer esto por esto? La única diferencia que hay en esa persona que se le genera la frustración es que está mirando para el lado. Y de ahí surge la famosa frase que los últimos serán los primeros y qué sé yo, bla, bla. Pero de esa parábola que te enseña a que tú ocúpate de observar lo que tú tienes, lo que tú eres y lo que tú necesitas y lo que tú acuerdes con la vida. Pero no juzgues al otro porque tú no sabes por qué razón o por qué otra razón esa persona tiene o deja de tener algo. Porque eso te genera una indisposición interna y esa indisposición te va a poner en el camino de la frustración y del esfuerzo. Entonces, todas esas cosas se me empezaron a revelar con mi cabeza limpia, con mi autoproceso de sanación. Por eso es que escribí el primer libro que se llama El arte de sanarse uno mismo. Porque yo mismo empecé a sanarme, pero partiendo por esta condición de generar un espacio entre medio del ruido y empezar a considerar que no estoy solo en esta vida y que el universo me conoce. Porque sin este otro aspecto espiritual que yo le agregué a mi vida y del cual estoy absolutamente cierto de que existe un orden implicado en todo, y la única diferencia es entre estoy sincronizado o estoy desincronizado con el orden. Esa es la única diferencia. La mayoría de las personas están desincronizadas con el orden. Y aquellos que entran y se sincronizan, comprenden, se abre el entendimiento. Eso es, llámenle el reino de los cielos, como quieran, pero lo pueden encontrar en el budismo. El Buda habla de la gran ley. En el budismo no existe Dios como la palabra o como sino que habla de la gran ley, la ley universal. Y la ley universal tiene estructuras. Y esas estructuras hablan de que todo lo que está sucediendo dentro de ti repercute en todo lo que está fuera de ti. Por lo tanto, si en ti hay carencia, alrededor tuyo hay carencia. Y lo que te sucede en la vida está relacionado con la carencia. Si en ti hay abundancia, lo que sucede alrededor tuyo y lo que sucede en tu vida está relacionado con la abundancia. Si en ti hay perdón, va a haber perdón fuera de ti. Si en ti hay no juicio, no te van a juzgar. No vas a ser juzgado. Porque todo es una repercusión, es un espejo. Es como si la realidad fuera un espejo.
Entonces con el tiempo fueron aclarándose los conceptos en mí y todas estas cosas que yo había aplicado de manera intuitiva empezaron a tener un sentido, los empecé a ordenar. Y a través de ese orden hice un trabajo con Jesús. No sé por qué lo hice con Jesús, porque sí sé por qué lo hice con Jesús. Porque yo estudié en un colegio católico y me acuerdo de haber ido a misa de chico y todas las cosas que te enseñaban en la clase de religión. Y no sé por qué o de qué manera, porque nunca fui ni religioso ni nada, quedaron en mí muchas como parábolas, como enseñanza de Jesús. Y cuando yo empecé a aclararme y a sanarme, estaba dando charlas como esta y se me venían las parábolas así como el sembrador, la parábola de los talentos, el sermón de la montaña, y se me venían cosas que las podía como como darle sentido, pero desde mi perspectiva, desde mi autosanación. Entonces dije yo, a ver, resulta que todas estas cosas las enseña Jesús. A mí no me las enseñaron de esa manera, pero están ahí. Entonces hice un estudio. Y fui a la Biblia, y fui al Nuevo Testamento, y hice un trabajo que con el computador se puede hacer, que hoy día, saqué todas las frases de Jesús, todo lo que Él dijo, o al menos está escrito como palabras de Él. Y saqué todos los comentarios de quien lo había escrito. Y todas las historias que estaban fuera. Y en lo que Él dijo, hay mucha enseñanza. Y toda la enseñanza de Jesús tiene que ver con la transformación de la persona. No tiene que ver ni con la caridad, ni con lo que enseña la iglesia, con la transformación de la persona. Y todo lo que habla de la transformación de la persona tiene que ver con vencer esas fuerzas tuyas que te impiden ser esa buena persona. Con hacer cosas que son incluso antinaturales. Antinaturales. Lo que te propone el cristianismo es totalmente antinatural para lo que el ser humano es. Porque el ser humano en forma natural es reactivo. Si yo te insulto, tú te ofendes. Causa y efecto. ¿Sí o no? Si yo te pego, tú me golpeas. Causa y efecto. Si yo te amo, tú me amas. Causa y efecto. Entonces, resulta que eso es nuestra naturaleza. Pero en la enseñanza de Jesús te dice, ama a tus enemigos. ¿Tú qué haces con tus enemigos? No los amas, los odias, los denostas, hablas mal de ellos. No, ámalos. O sea, en el fondo, acéptalos. No los juzgues. ¿Quién lo hace? Bendice al que te maldice. ¿Quién lo hace? Ora por el que te calumnia. ¿Quién lo hace? El que te pega en la mejilla, ponle la otra. ¿Quién lo hace? Si alguien te roba la capa, dale la túnica. ¿Quién lo hace? Nadie. Pero esas son las enseñanzas. Luego cuando estudié budismo, ya en esta charla no les voy a explicar, pero sí durante todo este tiempo he estudiado hinduismo, budismo, estas cosas del cristianismo, pero como de manera autodidacta. Fui seguidor de Sai Baba, fui seguidor de Trigueriño, he hecho muchas prácticas a nivel espiritual también. Resulta que Buda enseña exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que enseña? Te dicen que si tú haces exactamente lo contrario a lo que tu naturaleza te indica, vas a descubrir algo. No es para que te humillen, ni te ofendan, ni nada de eso. Es para que tú descubras algo, algo que te libera. La única manera de descubrir ese algo que te libera es anulando el ego. Lo enseñó Gandhi, lo enseñó Nelson Mandela, a pesar de que muy pocos lo entendieron y hasta el día de hoy muy pocos lo entienden. Hasta el día de hoy lo enseñan Dalai Lama. Personas que han sido privadas de la libertad o les han quitado su país como el Dalai Lama y viven en el exilio hasta el día de hoy. Un país que estaba dedicado a la religiosidad, a la espiritualidad, no tenía milicia. Los chinos se aprovecharon y le quitaron su país y sus cosas, intervinieron en sus templos, les robaron, les quitaron, les quemaron todas sus cosas. Dalai Lama es una autoridad espiritual a nivel mundial, ustedes saben, ¿no? ¿Usted cree que al Dalai Lama no le costaría algo hacer una protesta mundial para que China les devuelva su país? ¿Usted cree que le podría llegar a costar algo?
Si el Dalai Lama empieza a decir, ahora vamos a protestar toda la gente que quiera los derechos humanos y bla, 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 y hace una... ¿Ustedes creen que no sería una gran protesta y no habría activaciones por todo el mundo? ¿Usted cree que él no podría llamar a Obama por teléfono y decirle colaboren con esto a todos los países? Oiga, dejen de hacer... Porque los chinos le han quitado un país. Lo puede hacer. No lo hace. ¿Por qué? Porque es budista. ¿Ah? Es un principio. Es el principio fundamental de la libertad del hombre. No porque te quiten algo, te van a quitar tu esencia. Lo que no me vas a robar es mi paz, mi esencia, mi libertad. Puedes robarme el Tíbet, puedes robarme los libros de mi antepasado, puedes quemar mi historia, puedes hacer todo lo que queráis. Todas esas cosas son humanas. Lo divino es intocable. Así que el hombre se dedica a hablar de la paz y del perdón y de la transformación. Lo mismo hizo Nelson Mandela. Nelson Mandela era un agitador político. Asesinó a personas, incendió casas, mató gente, hizo muchas cosas brutales en su vida cuando era agitador político. Fue encarcelado por eso, injustamente, como quieran. Tuvo 20 años en la cárcel. Lean acerca de Nelson Mandela. Nunca fue más libre y nunca descubrió algo más trascendente que estando preso. La libertad de no juzgar, la libertad que consiguió al perdonar. Perdón a toda instancia. Y él, cuando sale libre, intenta enseñarle a sus compatriotas acerca del perdón. Lo consigue en gran parte durante su gobierno, generando un gobierno de conciliación, incluso gobernando con los mismos que antes lo tenían preso, contratando a las mismas personas que lo habían encarcelado, como guardaespaldas. ¿Para qué? Para demostrar que sin perdón no existe la reconciliación. Pero no todos los seres humanos están capacitados para entender estas grandes verdades. La gran mayoría de los seres humanos prefiere la venganza, prefiere el castigo, prefiere ver el sufrimiento de otro para poder sentirse bien. Pero aquellos que ya están en condiciones de dar el paso, entienden que la libertad pasa por dar permiso al que está equivocado de estar equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen? ¿Por qué perdona a los que lo están matando? ¿Por qué el Dalai Lama perdona a los chinos? ¿Por qué Nelson Mandela perdona a los que lo capturaron? ¿Por qué Gandhi perdona a los ingleses y les da permiso para que los maten? ¿Qué descubrieron ellos? ¿Qué entendieron esas personas? Algo parecido a lo que yo les estoy diciendo, pero a gran escala. O sea, yo lo entendí en mi ámbito pequeño, chico, con la no reacción, con el perdón y todas estas cosas. Esa libertad la gané yo en mi microsistema, pero estas personas la entendieron en un macrosistema. Incluso Gandhi la puso en práctica en un macrosistema. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo qué sucedió? ¿Por qué estas personas permiten que alguien haga algo que no es correcto? Porque hay una piedra angular que lo explica todo. Esa piedra angular yo la explico en el libro de la evolución de la conciencia, que explico cómo nosotros nos movemos en una amplitud de conciencia en la medida que vamos desarrollando ciertas habilidades que tienen que ver con esto que hemos estado hablando. Y en un momento determinado algo necesitamos para poder justificar o para poder entender la vida. Necesitamos tener una comprensión. Nuestra mente humana funciona en base a eso. Algo debo comprender. ¿Por qué le voy a dar permiso a esta persona de ofenderme? Si él me ofendió. ¿Por qué? Pues si yo estaba tranquilo, yo estaba sin hacer nada y vino para acá y pasó por encima mío y me insulta. ¿Por qué yo voy a permitir eso? Porque está tu ego ahí reaccionando. Tu ego es el que está... ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no darle permiso de que esté enojado? ¿Por qué le voy a dar permiso?
Porque todos estamos aprendiendo a vivir. No hay nadie en esta vida que no esté en la escuela de la vida. ¿Y qué es lo que es la escuela de la vida? Estamos aprendiendo a administrar algo que se nos regaló. La libertad para mover nuestra voluntad, para pensar en lo que queremos y hacer lo que queramos. Somos libres, somos la única especie en el planeta que es libre de, si quieres ser vegetariana, eres vegetariana. Si quieres comer carne, comes carne. Si quieres teñirte el pelo rubio, te lo teñes rubio. Si quieres salir de aquí y pararte, irte, te paras y te vas. Eres libre. No hay ningún otro ser vivo en este planeta que sea libre. Todas las demás conciencias son colectivas. No tienen un yo. Y si el león nació para comer carne, va a comer carne. No puede ser vegetariano. Todo está condicionado. Pertenece a un tipo de condicionamiento. Todo. Hasta los pajaritos, todos que nosotros vemos que son libres, no son libres, son pajaritos. Viven mucho mejor que nosotros, obviamente. ¿Por qué? Porque no se hacen daño. ¿Por qué? Porque no eligen. No eligen reproducirse, no eligen, simplemente sus instintos están operando ahí. Pero tú eliges. Tú tienes un don, un regalo, eres libre y puedes elegir. Ese regalo hace que tú tengas que aprender a administrar ese regalo. No hay nadie en esta vida o muy pocas personas que saben vivir. O sea, saben administrar su voluntad. Saben qué de lo que voy a hacer con mi libertad me hace bien y le hace bien a los demás. ¿Qué de lo que voy a hacer con mi libertad me hace mal o le hace mal a los demás? ¿Saben cómo se llama esa diferencia entre saber qué es lo que hago y qué repercusión tiene? ¿O qué de lo que hago tiene otro tipo de repercusión? ¿Saben qué diferencia hay entre una y otra? O sea, ¿cómo se llama eso? Conciencia. Si yo sé qué repercusión va a tener lo que voy a hacer, eso es un acto consciente. Si yo no sé qué repercusión va a tener lo que voy a hacer, es un acto inconsciente. Entonces la mayoría de los actos que realizamos los seres humanos son inconscientes. ¿Cómo es que nosotros nos volvemos conscientes de un acto? ¿Cómo es que el ser humano descubrió que tirando las basuras al río, porque, oye, vivimos en comunidad, nos ponemos cerca del agua porque el agua es elemento vital y estamos aquí y, oye, no, esta cuestión, tírala al río, esta cuestión, tírala al río, oye, los desperdicios del animal, tíralo al río. Y de repente, oye, están enfermos de la guata, ¿qué pasó? Y el agua está contaminada. Ah, chuta, no podemos tirar la basura al agua porque se contamina. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Es un acto de conciencia, de toma de conciencia colectiva. Antes no sabías que contaminando el agua te ibas a enfermar. Aprendiste. Eso se llama aprender, ¿cierto? Ok. Resulta que hemos aprendido tantas cosas en la vida, a pesar de que el ser humano ha destruido el 60% del planeta en este aprendizaje. Hemos aprendido montones de cosas a nivel colectivo, pero a nivel individual no hemos aprendido que lo que estoy pensando está contaminando algo. Que lo que estoy hablando está contaminando algo, que esa rueda existe, que es el camino por donde yo voy y esas siembras están creando algo que se viene para mí. Entonces, ¿qué hacemos? Insultamos, tenemos odio, rechazamos, nos molestamos, sin saber que todo eso es contaminación, estamos contaminando nuestro propio río. Y después tenemos las consecuencias de aquello que hemos contaminado. Entonces, eso estamos aprendiendo, hasta que de pronto dices, ¿hasta cuándo hablo mal de esto? ¿Hasta cuándo hago esto? ¿Hasta cuándo hago esto? Entonces empieza la gobernabilidad de ti mismo. Cuando recién empiezas a gobernarte a ti mismo, te empiezas a volver en un ser consciente. Consciente de ti mismo, de las 4 variables que tienes que ser consciente. Lo que pienso, lo que hablo, lo que hago y cómo reacciono. Las únicas 4 cosas sobre las cuales tú tienes que tener control en tu vida. Sobre lo que piensas, lo que hablas, cómo actúas y cómo reaccionas. Cuando tú controlas esas 4 variables empiezas a aprender o a moverte en el aprendizaje de la vida. Antes de eso estás como en el kindergarten. Víctima de tus propias consecuencias. Todo el tiempo. Ok, pero ¿cuál es la piedra fundamental que va a explicar todo en la vida? Que estamos aprendiendo a vivir. Estamos aprendiendo a vivir todos los seres humanos. ¿Alguien me puede discutir eso? ¿Alguien me puede discutir que estamos aprendiendo a usar la libertad? ¿Y que algunos la han aprendido más que otros?
¿Es así o no? Estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que es la vida? Es una escuela. La escuela de aprender a ser libres, sin dañar a los demás y sin dañarte a ti mismo. Ok. Ahora díganme cuál es la máxima fundamental de esta escuela. Si estamos en una escuela aprendiendo a vivir, ¿cuál es la máxima fundamental de la escuela de la vida? Curiosamente, es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Curiosamente, este derecho que todos los seres humanos tenemos no está dentro de la lista de los derechos humanos que hizo el propio hombre. Tenemos una lista, tenemos observatorios de los derechos humanos, se aplican leyes, multas y todo de los derechos humanos. Sin embargo, hay un derecho espiritual, fundamental, que no está en esa lista. Y es el derecho que explica en gran medida todo. ¿Cómo es que yo aprendo que no debo tirar basuras al río? ¿Cómo es que yo tomo esa conciencia? ¿Cómo es que yo tomo esa conciencia? ¿Cómo es que yo me hago consciente de que el río contaminado me hace mal y que no debo seguir tirando la basura al río? ¿Ah? ¿Y cómo es que aprendo eso? Equivocándome, si tú lo dijiste. Derecho a equivocarnos. Tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a equivocarte. Es un derecho, es un regalo y un derecho que tú tienes y todos tienen. Sin el error no hay aprendizaje. Sin aprendizaje no hay conciencia. Si yo no me equivoco, no aprendo qué es lo correcto. Si estoy aprendiendo a administrar esta libertad, y la única manera de saber si lo que hago es lo correcto o es incorrecto es a través de la experiencia. A través de la experiencia es que yo he aprendido que hay ciertas cosas que hago que le pueden doler a otra persona, no las voy a hacer. Si esto va a contaminar el planeta, no lo voy a hacer. Si esto va a causar algo, no lo voy a hacer. Me limito en mis actos en base a mi conciencia. Pero para poder adquirir esa conciencia, tengo derecho a equivocarme. Ahora la pregunta es, ¿sientes que tienes derecho a equivocarte? ¿No? Entonces tú te autocastigas, te autoflagelas y eres culposo. Tienes que sanar eso. Si no sanas eso, ¿cómo vas a avanzar? ¿Quién te dijo que tú naciste perfecto si no eres una máquina? Se te regaló la libertad, aprende a usarla. Date permiso para equivocarte, pero están los derechos y están los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Si yo me equivoco y me doy cuenta de algo, mi deber es corregirlo, repararlo, tomar conciencia y no seguir haciendo aquello que yo ya sé, porque si no, se transforma en un acto consciente de que le estoy haciendo daño a alguien, que es distinto. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, no saben en un plano, porque sabían que estaban matando al tipo, sabían que lo estaban crucificando y sabían que era un tipo que andaba orando con la gente, no era un tipo que anduviera haciendo maldades. O sea, en el plano humano sabían, pero en un plano superior divino no saben lo que hacen, no son conscientes. Y esa inconsciencia es perdonada, ¿cierto? Ok. Tenemos derecho a equivocarnos y tenemos que darnos esa posibilidad, ese derecho y el deber de reparar aquello que yo estoy haciendo mal. Pero el derecho a equivocarnos tiene una segunda consecuencia. ¿Tienes derecho a equivocarte? ¿Tienes derecho a equivocarte? ¿Le das permiso a otras personas de estar equivocados? ¿Sí? ¿A todos? ¿No juzgas a nadie? ¿A los que están matando ballenas? ¿A los que están haciendo sufrir a las mujeres en no sé qué país o en no sé qué historia? ¿Le das permiso a esas personas de estar equivocados? ¿Le das permiso a otros de estar equivocados? ¿Le das permiso de estar equivocados a otras personas? Bueno, ahí está el problema. No estamos respetando la ley fundamental de la vida. ¿Qué es lo que hace el Dalai Lama? Respeta la ley fundamental de la vida. ¿Qué es lo que hace Nelson Mandela? Respeta la ley fundamental de la vida.
¿Qué es lo que hace Jesús cuando dice ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, al que te ora, al que te calumnie, ora por él? Te está diciendo, dale permiso al que está equivocado de estar equivocado porque está aprendiendo a vivir igual que tú. Solo que él tiene su forma de aprender. Pero esto no es un acto de humillación. Tu ego es el que impide otorgar este derecho, tu ego. Pero el anular el ego no significa que te permitas humillarte, significa que tú vas a poder aprender o mirar la vida desde otra perspectiva. Aquí es donde ocurre algo maravilloso. Cuando yo respeto el derecho a equivocarse de otra persona, cuando yo empiezo a respetar este derecho, comienza a suceder algo nuevo. Por lo tanto, ese es el secreto que encierra pon tu otra mejilla. No es para que te humilles. ¿Cuál es el secreto que encierra pon tu otra mejilla? O bendice al que te maldice. Todo en este mundo es causa y efecto. Por lo tanto, cada vez que tú reaccionas, simplemente eres el efecto de una causa. Ahí tú no tienes un acto consciente, simplemente eres el efecto. Te humillan, te humillas, eres un efecto. Lo que te están diciendo estos maestros espirituales, lo que te estoy diciendo es, transfórmate tú en una nueva causa. Si la causa es dañina, transfórmate tú en una causa benigna. No reacciones y cortas la causa y efecto. Hasta ahí nomás terminó el conflicto. Hasta ahí llegó el conflicto. De lo contrario, el conflicto continúa, permanece y se sigue acrecentando en todos los ámbitos de tu vida. Todo es causa y efecto. Pero a la medida que tú empiezas a perdonar y a ser tolerante con el error de los demás, algo empieza a suceder en ti y en tu entorno. Esa wincha transportadora que va avanzando, en ti empieza a desparramar una cantidad de semillas benevolentes que tarde o temprano no te vas a dar cuenta y esa wincha transportadora dio la vuelta y de pronto tu vida se llenó de abundancia, de buenas relaciones, de buenas personas, de oportunidades, de puertas abiertas, de viajes, de todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque estás sincronizado. ¿Por qué te sincronizaste? Porque aprendiste a controlar fuerzas tuyas internas que forman parte de la naturaleza humana y que son fuerzas que te indisponen o te sacan de la sincronía. Para terminar, ¿cuáles son estas dos fuerzas que operan en tu vida, dentro de ti, en tu voluntad, en todo? ¿Cuáles son las dos fuerzas que gobiernan el universo? ¿Cuáles son las dos fuerzas que hacen que exista este universo? ¿El bien y el mal? ¿Quién dijo? ¿Ah? Ya, pero mirado desde qué punto de vista, ¿del positivo como bueno y negativo como malo? Ya. No existe ni positivo bueno ni negativo malo. El positivo y negativo indica dos polos, dos polaridades de un campo magnético. Ambos campos magnéticos tienen la posibilidad de atraer o rechazar, indistintamente. Nosotros es una condición netamente mental y humana de entendimiento lingüístico, es que asociamos lo positivo a lo bueno y negativo a lo malo. Pero desde el punto de vista de las fuerzas magnéticas, existen dos fuerzas. Pero antes de dar con esas dos fuerzas, solamente para poner el tema tuyo del bien y el mal, cuando nosotros adquirimos esta voluntad propia, este yo, es cuando comemos del fruto del árbol de acuerdo a la alegoría del Génesis, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los conflictos más grandes que hay en la apreciación o entendimiento de esto? Que creemos que tomamos el fruto y se llama del árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, el árbol del aprendizaje del bien y el mal. Comemos el fruto. ¿Y cuál es el conflicto más grande que hay? Que la gente cree que eso se trata de que existen los buenos y existen los malos. Entonces existe Dios y existe el diablo. Entonces yo tengo que estar cerca de los buenos, no de los malos. Y eso es una tontera. Es la tontera más grande que puedas imaginarte. No es así. De eso no se trata el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque los buenos creen que son buenos y apuntan a los malos, y los malos creen que son buenos y apuntan a los buenos creyendo que son malos. No existe eso. El fruto del bien y el mal es, tú comes
del árbol de la libertad para elegir y tener voluntad propia. Ahí tienes tu libre albedrío, ok. Con este libre albedrío puedes hacer cosas que te hacen bien y le hacen bien a los demás, o con este libre albedrío puedes hacer cosas que te hacen mal o le hacen mal a los demás. Tú tienes que aprender desde el momento en que adquiriste esta libertad, qué de lo que vas a hacer le hace bien y te hace bien a ti. Ese es el conocimiento del bien y el mal. ¿Qué de lo que yo hago con mi libertad me hace bien y le hace bien a los demás? ¿O qué de lo que yo hago me hace mal o le hace mal a los demás? Ese es el conocimiento del bien y el mal. No es de separar a los buenos y a los malos. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Nunca se ha tratado de juzgar a alguien. Es solo contigo. Pero superado el tema del bien y el mal, ¿cuáles son las dos fuerzas que gobiernan el universo? Mi amiga dijo polo positivo y negativo, sin considerar que lo negativo es malo o lo positivo es bueno, simplemente dos fuerzas. Una fuerza atrae y una fuerza repele. Esas son las dos fuerzas que hay en el universo. Dos fuerzas. Sobre esas dos fuerzas está construido todo. Los átomos, las moléculas, las estructuras, los planetas y el universo. Si ustedes observan todo el universo y observan el planeta Tierra, van a ver que esas fuerzas están en un orden, en un equilibrio. Si no existiera ese equilibrio en esas fuerzas, existiría un caos. O sea, si esas dos fuerzas no están en un punto de equilibrio, el planeta Tierra deja de girar a la distancia que gira en torno al Sol y o colapsa contra el Sol, porque está siendo atraída por el Sol, o sale disparada por el otro lado, dependiendo de cuál fuerza está ganando. Sin embargo, las dos fuerzas encontraron un punto donde por algunos millones de años va a haber una estabilidad. Esa estabilidad es ese equilibrio entre las fuerzas de adhesión y rechazo. Esas fuerzas de adhesión y rechazo permiten que esta silla sea estable. Esos átomos de ahí, por ahora, son estables. Les permiten. Si no existieran esas fuerzas con estabilidad, esta silla se fundiría con la otra, porque los átomos se atraerían unos con otros. O sea, existe algo, un campo, que es lo que están buscando los científicos, algo que sostiene esta estabilidad y los científicos lo atribuyen a algo que está fuera de las partículas que tienen estas fuerzas, que le llaman el espacio cuántico o el vacío. En el vacío estaría lo que da instrucciones a estas partículas de mantenerse en una cierta estabilidad. Gracias a eso yo tengo mi mano y mis átomos no se juntan con los tuyos cuando nos damos la mano. Tengo una individualidad. Bueno, el mundo está creado en base al equilibrio de estas dos fuerzas. Todas estas dos fuerzas están en un estado armónico de equilibrio. ¿Bien? ¿Se entiende? Una rosa, aunque... Ahora, todo está dentro de una ley de termodinámica. ¿Qué es la ley de la termodinámica? Es que todo está sometido a un desgaste. O sea, las cosas son permanentes, pero por un tiempo. Y tienden a desgastarse y finalmente en algún periodo de años, para una especie un tiempo, para otra especie más, para el universo tanto, qué sé yo, pero todo está dentro de una experiencia termodinámica. Hasta ahí entendemos todo, ¿cierto? Ya. Entiendan que cuando estas dos fuerzas encuentran ese punto armónico, le vamos a poner un nombre más rato a eso. Le vamos a poner un nombre, ese punto armónico. Se crea la armonía. Y no hay nada en el planeta Tierra, para observar nuestro entorno más cercano, que no esté en esa armonía. O sea, todas las fuerzas están en equilibrio, excepto una. Hay una variable que no está en equilibrio de esas fuerzas. Solamente en una especie y en una parte de esa especie, esas dos fuerzas no están en equilibrio. ¿Cuál sería? ¿Ah? Nosotros. ¿Qué parte tuya? Porque tus orejas están en equilibrio. Lo único que te define como yo, lo único que te define como no es tu cuerpo, es tu voluntad. Si tú no le dices a tus pulmones que respiren, los pulmones están respirando.
Tú no le dices a tu corazón que lata, ni a tu hígado que procese, no le estás diciendo a tus células que trabajen. Tu voluntad no interfiere en eso, eso está sucediendo para ti. Eso sucede por obra y gracia de la naturaleza. Otras fuerzas administran la vida en ti. Pero sobre esta vida que sucede en ti existe tu yo. Y tu yo es la voluntad. Tú eres una voluntad que eliges. Eso es lo que llamas yo. La voluntad que elijo qué hacer con esta vida que está sucediendo, cómo alimentarla, dónde llevarla, cómo vestirla. Yo elijo. Mi voluntad, lo que yo llamo yo, es mi voluntad. Mis pulmones respiran, pero por sobre la respiración de los pulmones yo puedo decir, voy a inhalar un poquito más. Ese fui yo. Yo hice eso. Pero esto que está sucediendo ahora, yo no lo estoy haciendo. ¿Se entiende? Entonces, en nosotros existe el equilibrio de estas fuerzas en mi cuerpo. Pero donde no existe el equilibrio de estas fuerzas, es en mi voluntad. ¿Qué mueve la voluntad? Dos fuerzas. ¿Qué crees que mueve tu vida? La fuerza de adhesión y rechazo. Lo que rechazas, lo que te cargas, lo que te molesta. Lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo, lo que retengo para que no se vaya. Ese eres tú. Adhesión y rechazo. Esa es tu voluntad. Y resulta que esas dos fuerzas en ti operan de manera desequilibrada. O sea, o rechazas mucho, o anhelas mucho, o retienes mucho. No eres como los pulmones que inhalan y exhalan. Inhalan todo, exhalan todo, sin miedo. Ponle voluntad a tus pulmones. Que no se muevan solos, manéjalos tú. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a respirar y vas a decir, voy a exhalar un poquito nomás porque no vaya a ser que no haya oxígeno más rato, así que me voy a guardar un poquito. Claro, porque tienes miedo. Por eso que hay ciertas cosas que tú no puedes controlar, porque no sabes manejarlas todavía. Pero tu voluntad, lo que tú eres, lo que tú llamas yo, son esas dos fuerzas operando desequilibradamente. ¿Qué ocurre si tú aprendes a controlar esas dos fuerzas? O sea, en lugar de rechazar, ¿sabes qué más? Tienes derecho a equivocarte. ¿Qué ocurre si yo le doy permiso al otro de estar equivocado? ¿Qué ocurre si yo no me indispongo con el que hace las cosas mal o con el auto que se te tira encima y yo empiezo en ese rechazo a tenerlo bajo control y ya no rechazo? ¿Qué pasa si ese anhelo, que necesito esto, que necesito esto otro? Digo, bueno, en realidad no necesito esto, tampoco necesito esto otro. Lo que tengo es suficiente. Sí, me gustaría tener un poco más de esto. ¿Qué pasa si ese anhelo está en control? ¿Qué pasa si aquello que retienes porque es tuyo y es mío, lo dejas partir y lo dejas ir? ¿Qué pasa si tu voluntad comienza a entrar en un punto de equilibrio? Te sincronizas. Te sincronizas. Entras en la armonía. ¿Cómo se llama eso que les decía? ¿Cómo se llama ese punto de equilibrio? Amor. Ese es el amor. No es eso que nosotros consideramos que amor de pareja, que es una fusión más fuerte, el amor por los hijos, porque ahí está el ego metido. No, el verdadero amor, del amor que hablaba Jesús, ámense unos a otros, dice, pero como yo los he amado, no como ustedes se aman. Como yo los he amado, sin juicio, sin prejuicio, sin juzgar, a todos por igual. O sea, sin rechazo, sin adhesión. Los amo, los respeto, los honro. Eso es amor. Ama a tus enemigos. No es que vayas a tomar once con tu enemigo, ni que abraces a tus enemigos. Dales permiso de estar equivocados. Eso es amarlos. No los juzgues, no juzgues. Controla tus fuerzas de adhesión y rechazo y entras en armonía. Te integras al universo. Eso es gobernarse uno mismo. Eso es gobernarse. Ese es el trabajo que están invitados todos, o estamos invitados todos a hacer. Entonces, ¿cómo ganarle a la vida y a la adversidad? Depende con quién hagas la lucha. Si querés ganarle al sistema económico, al sistema financiero, no sé, al sistema de acá, papá, anda a la lucha, anda a protestar, anda a hacer todo lo que tú quieras. Muévete y hazlo.
Pero si quieres ganar algo que yo tengo, que se llama certeza de que no estoy solo y de que todo lo que necesito me es provisto, para eso tienes que gobernar tus fuerzas interiores, sanar tu pasado, controlar tu mente y por supuesto que como consecuencia de todo ello, has sanado también tu futuro, porque ya no tienes suposiciones ni miedos hacia el futuro. Entonces sí, le ganaste a la adversidad. ¿Pero cuál adversidad? A la propia que tienes dentro de ti.